siempre es bueno que estas muestras tengan coordenadas y a partir de estas muestras nosotros posteriormente podemos hacer un mapeo, siempre y cuando se cumpla este concepto de dependencia espacial. ¿Ya? Cuando veamos series de tiempo, perdón, esta dependencia no solamente puede ser espacial, también puede ser temporal. O sea, aquí podríamos tener distancia temporal y aquí varianza o diferencia entre las muestras, ¿cierto? Y se da el mismo fenómeno, que muestras más cercanas temporalmente se parecen más que muestras más lejanas temporalmente, de la misma forma que lo hacen espacialmente, ¿cierto? Muestras más cercanas espacialmente se parecen más que muestras lejanas espacialmente. Así que esto también corre para la temporalidad y la espacialidad. Bueno, y habíamos quedado por aquí más o menos. Bueno, y ahora vamos a repasar un poquito un concepto que se denomina la distribución muestral del promedio, y esta distribución muestral del promedio corresponde a la distribución de todos los posibles promedios de muestras de un determinado tamaño seleccionadas desde una población. ¿Se acuerdan que el otro día cuando hacemos un sorteo, por ejemplo, de un N de 30, ¿ya? Nosotros podemos sortear muchas muestras, muchos sorteos distintos, ¿cierto? Si yo sorteo una vez, me sale un grupo de individuos de la población. Si sorteo otra vez, me sale otro grupo. Si yo hiciera todas las posibles muestras, ¿ya? Y después calculo los promedios para esas muestras y hago un histograma, una distribución, ¿cierto? Esa es la famosa distribución muestral del promedio. Acá está un poquito la idea. Desde la población yo tomo una muestra 1, le saco el promedio. Tomo una muestra 2, le saco el promedio. Tomo una muestra 3, le saco el promedio. Y hago todas las posibles muestras, ¿cierto? Y después hago una distribución de los promedios. Esta es la famosa distribución muestral del promedio, ¿ya? Eh, entonces correspondería a la distribución de un estadístico, en este caso el promedio, a través de un número infinito de muestras, ¿ya? Bueno, esa distribución distribución muestral del promedio nos da origen a lo que ustedes conocen como teorema del límite central, que dice lo siguiente: dice que para una población que tiene media mu y varianza sigma cuadrado, la distribución muestral de los promedios de todas las posibles muestras de tamaño n generadas desde la población serán aproximadamente normalmente distribuidas. O sea, cuando yo hago una distribución muestral de todos los promedios, esa distribución va a ser normal, ¿ya? Y el promedio de esa distribución de todos los promedios va a ser igual a mu, es decir, igual al promedio de la población. Sin embargo, la varianza ya no va a ser sigma cuadrado, sino que va a ser sigma cuadrado partido por n, ¿ya? Esto después nosotros lo estimamos a través del error estándar, ¿cierto? No sé si se recuerdan que es sigma partido por raíz de n, y eso nos permite poner intervalos de confianza al promedio. Entonces, el tema es sencillo aquí. Si yo hago una distribución de todos los posibles promedios de una muestra de tamaño n desde la población, esa distribución va a ser normal y va a tener media mu y una varianza igual a sigma cuadrado partido por n. ¿Ya? Ahora, nosotros podríamos calcular más o menos cuántas muestras de tamaño n se pueden sacar desde una población de tamaño n mayúscula, en caso que nosotros conociéramos, ¿cierto?, el tamaño de la población. Normalmente las poblaciones son infinitas, ¿cierto?, y no se conoce el tamaño, pero en este caso vamos a hacer un ejercicio cortito, ¿cierto? Abran su Excel, por favor, y lo que vamos a hacer, vamos a ir al Excel, voy a abrir aquí el Excel, y vamos a calcular, por ejemplo, cuántas muestras de tamaño n minúscula puedo tomar desde una población de tamaño n mayúscula, ¿cierto? Y ustedes se van a sorprender la cantidad de muestras que podemos tomar. Entonces, supongamos que nuestra población tiene 20 individuos, ¿cierto? O sea, el tamaño de la población es finito y tiene 20 individuos. Ese es el tamaño de la población y yo quiero tomar una muestra de esta población de tamaño 3. ¿Ya?
Entonces vamos a calcular cuántas posibles muestras de tamaño 3 yo puedo calcular desde una población de individuos de tamaño 20, ¿cierto? Entonces vamos a ver todas las posibles combinaciones que se pueden hacer desde de una muestra de tamaño 3, ¿cierto? Desde una población de tamaño 20. Entonces para eso vamos a usar esta fórmula que es con factoriales, ¿cierto? Entonces vamos a usar la función factorial. Esa es la función en factorial 20, ¿cierto? Que es el tamaño de la población. Y en el denominador va a ir factorial 3, ¿cierto? Y por factorial n menos n, ¿cierto? 20 menos 3. Y para que ustedes vean, desde una población de tamaño 20 apenas, nosotros podríamos tomar 1140 muestras distintas de tamaño 3. Impresionante, ¿eh? O sea, esas son todas las combinaciones. Por ejemplo, no sé, pues el 1 con el 3 con el 5, el 1 con el 8 con el 20. Todas las combinaciones posibles nos podrían dar 1140 combinaciones. Ahora, si yo hiciera todos esos muestreos, ¿cierto? Tomara todas esas 1140 muestras y voy calculando el promedio de la variable de interés, no sé, podría ser, no sé, edad, ¿ya? Y después hago una distribución de esos promedios, esa distribución va a ser normal, ¿ya? Y va a tener media mu, que es la misma media de la población, y una varianza sigma cuadrado partido por n. ¿Se entiende? Bueno, y la probabilidad de obtener una combinación, ¿cierto? Dada sería 1 sobre esto, ¿cierto? De obtener una muestra, una combinación, ¿cierto? Sería 1 sobre 1140 en este caso. ¿Ya? Bueno, aquí hay algunos ejemplos muy interesantes, ¿cierto? Si ustedes se fijan, estas son las poblaciones aquí arriba que pueden tener cualquier tipo de distribución, ¿ya? O sea, pueden tener distribuciones súper extrañas, como ustedes pueden ver aquí, no necesariamente normales, pero las distribuciones muestreales, es decir, las distribuciones de todos los posibles promedios, ¿cierto? Se hacen normales a medida que nosotros incluso aumentamos el tamaño de la muestra. Ustedes ven ya con n es igual 2, estas son las distribuciones muestrales, con n es igual 6 y con n es igual 30 ya se ven totalmente normales. ¿Ya? Y a propósito, se considera que una muestra de tamaño grande cuando tiene más de 30 individuos. ¿Ya? Si nosotros hiciéramos todas las posibles muestras de tamaño 30 y hacemos una distribución de estos promedios, se ve eh, muy normal, si ustedes lo pueden ver así. Pero obviamente a mayor n, más normal es la distribución de los promedios, ¿cierto? ¿Vale? No sé si hay consulta hasta ahí. Profe Ustedes, dijo que se consideran como mayor de 30 datos, se claro, considera una muestra grande, sí, una sí, muestra grande. Ya. exactamente. Bueno, ahora, eh, cuando nosotros muestreamos, ¿cierto? Tenemos que definir la población, es bien importante, y esa población la define el investigador, o sea, ustedes. Y la muestra puede ser, la población, perdón, puede ser cualquier cosa, podría ser, algunas son súper fáciles de visualizar, por ejemplo, los habitantes del Gran Santiago, los alumnos de la USM, los alumnos de Ingeniería Comercial, los alumnos de Econometría, en este caso debería ser ahí 3, 20, 22, ¿cierto? El conjunto de lotes de producción dentro de una industria, en fin. Pero en ese caso, todos estos ejemplos que di son bastante claros. Pero, por ejemplo, eh, ¿qué pasaría, ¿cierto? Si nosotros quisiéramos investigar el contenido promedio de plomo de los jardines
de la Universidad Santa María en Vitacura. Imagínense, nuestra tarea es investigar el promedio de los contenidos de plomo de los jardines del campus de la Universidad Santa María en Vitacura. ¿Cuál es la población ahí? Mm, el metro cuadrado de la universidad podría ser. Claro, una cosa que podríamos hacer, ¿cierto?, es dividir los jardines en metros cuadrados, ¿cierto? Y cada metro cuadrado sería un individuo de la población, ¿cierto? Así que anduvo muy cerca usted, muy bien. Normalmente la población se relaciona también al instrumento de muestreo, ¿ya? Por ejemplo, si yo usara un barreno, un tubo, imagínense un tubo de 2 pulgadas o de 2 centímetros, perdón. Entonces, por ejemplo, la población podría ser un conjunto de volúmenes de suelo que se tomaron con un barreno tipo tubo en un área determinada. Y para que uno tuviera una idea aquí, si nosotros tuviéramos una hectárea, es decir, 10.000 metros cuadrados, caben 31 millones de barrenazos o de barrenos de 2 centímetros de diámetro, uno al lado del otro, ¿cierto? Lo mismo podríamos hacer si usted lo hiciera por metro cuadrado, ¿cierto? Poner cada metro cuadrado, celditas de un metro cuadrado, y cada celda sería sus unidades o ítems de la población, ¿ya? Y en este caso, estos podrían ser analizados para cadmio, para plomo, lo que sea, ¿ya? ¿Se entiende? Otro ejemplo, si nosotros quisiéramos determinar el promedio de cloro del agua de la piscina, ¿cuál sería la población? Mm, no sé si sería la piscina en sí. Mm, Centímetros cúbicos, sacar como, Claro, la piscina en sí no podría ser porque sería un gran individuo nomás, ¿cierto? Sería, sí, pero por ahí ah, alguien mencionó los centímetros cúbicos. Claro, si yo, por ejemplo, usara una taza para muestrear, ¿cierto? Hagamos un cálculo rápido. Una taza tiene 200 cc, ¿cierto? 200. Ujú. Entonces, si yo tengo una piscina eh, de 6 por 3 son 18, ¿cierto? Metros cuadrados, por una profundidad de 1 metro promedio, ¿cierto? Nos darían 18 metros cúbicos, ¿cierto? O sea, 18.000 litros, ¿no es así? ujú, Y si yo usara una taza que hace 0,2 litros o 200 cc, ustedes dividen 18.000 dividido por 0,2, nos daría 90.000. O sea, 90.000 90 volúmenes. tazas. Claro, 90.000 tazas. Esa sería nuestra población, por ejemplo. O sea, la población también se relaciona con el instrumento que vamos a usar para muestrear. O sea, a veces es muy evidente cuál es la población y otros casos hay que pensar un poquito más cuál es la población. ¿Ya? ¿Estamos? Bueno, nosotros muestreamos la población por los métodos que estuvimos conversando y después calculamos algunos estadísticos que ya vamos a conversar más en el siguiente capítulo. Estos son todos estadísticos que se calculan sobre la muestra, ¿cierto? Y podemos llegar a algo así. Entonces, estas son, en este caso, las variables que se midieron en la población y podemos calcular estadísticos y estos estadísticos estiman los parámetros. ¿Se acuerdan? Los parámetros que son desconocidos, los parámetros de la población. Bueno, hay una cosa bien importante. Dentro de los estadísticos que nosotros usamos está el coeficiente de variación, ¿ya? El coeficiente de variación eh, es una medida muy útil para comparar la variabilidad de distintas variables, valga la redundancia, ¿cierto? La variabilidad de distintas variables. Eh, ¿Qué pasa? Que nosotros normalmente para medir la variabilidad usamos varianza, ¿cierto? O la raíz de la varianza, que es la desviación estándar, ¿cierto? Pero ¿cuál es el problema de la varianza? Es que la varianza depende del tamaño de los números. ¿Ya? En general, hay casos que no se da, pero en general, variables con números más grandes tienden a tener varianzas más grandes. ¿Ya? O sea, por ejemplo, si yo tengo una variable que tiene números, no sé, de 100, 200, 300,
y lo comparo con una variable que tiene 5, 6, 4, ciertos números más chicos, normalmente la que tiene números más grandes tiene una varianza mayor. Y eso nos puede llevar a equivocarnos en el sentido de determinar cuál variable tiene mayor variación. Por lo tanto, lo que nos conviene usar, ¿cierto?, es una medida que se llama coeficiente de variación, que es una medida estandarizada de varianza o desviación estándar, como quieran, que es la desviación estándar partido por el promedio y por ciento. Entonces, ahí mismo, aprovechando esta tablita que tenemos en los apuntes, vamos a mirar lo siguiente. Si ustedes miran estas tres variables, peso, estatura y edad, ¿ya?, y miramos la desviación estándar o la varianza, cualquiera de los dos. Si miramos esa y yo les pregunto cuál es más variable, ¿cierto? ¿Qué dirían ustedes? ¿Cuál sería el orden de variabilidad si miramos varianza? Peso, ¿cierto?, sería más variable que estatura, y el menos variable sería edad, ¿cierto? Si miramos la varianza o la desviación estándar, ¿cierto? Pero si nosotros estandarizamos esa varianza a través del coeficiente de variación, resulta que el orden cambia. El peso sigue siendo el más variable, pero el segundo más variable ahora es la edad y tercero la estatura, ¿se fijan? Entonces, si alguien les pregunta de las variables que estamos midiendo, ¿cuál es la más variable, la que tiene mayor variabilidad? Ustedes siempre deberían usar coeficiente de variación. ¿Ya? Esa es una cosa bien importante. Ahora, ¿por qué estamos hablando de varianza? Porque el tamaño de la muestra para un muestreo simple al azar, ¿cierto?, depende de la varianza, ¿cierto?, como ustedes pueden ver ahí. Directamente es proporcional a la varianza y depende también del nivel de exactitud, qué tan cerca o tan lejos queremos estar del parámetro, y ese es el T de una tabla. ¿Ya? Esta es la fórmula que nosotros vamos a usar para calcular el número de muestras, ¿cierto? Y ustedes ven que es directamente proporcional a la varianza. O sea, una variable que tenga más varianza necesita más tamaño de muestra para estimar el promedio con un cierto error. Ahora, ¿por qué usamos t cuadrado acá? ¿Y por qué no usamos z? Que podríamos usarla también, ¿cierto? Ustedes ven aquí, tenemos t en la misma fórmula, lo único que el cuadrado está en el paréntesis, pero sería z cuadrado, s cuadrado, e cuadrado, ¿cierto? ¿Por qué se puede usar z? Sí, pero asumiríamos que la varianza de la población es conocida y la verdad que nosotros no la conocemos. Entonces nosotros asumiríamos que la varianza de la población es conocida y yo reemplazo aquí la varianza de la propiedad, asumiendo que es igual a la varianza de la población, y podría usar esta fórmula. Pero normalmente nosotros usamos t en vez de z porque, como decía anteriormente, no se conoce la varianza o la desviación estándar. ¿Ya? Bueno, esta es la misma fórmula, y esta formulita que está aquí abajo, esta se usa para trabajar con proporciones. Ya se lo voy a explicar cómo funciona. Por ejemplo, supongamos que nosotros estamos en una segunda vuelta presidencial, ¿cierto? Y no se sabe muy bien quién es el posible ganador. Entonces, si uno no sabe quién es el posible ganador, ¿cuál sería la probabilidad? O sería 0,5, ¿cierto? En el fondo, cuando uno no sabe, en realidad podría poner 0,5. Bueno, este pi que te parece aquí es 0,5. Entonces yo reemplazo 0,5 acá. Puedo estimar también con qué error quiero estimar esa probabilidad, y puedo calcular el número de muestras. Ahora, por ejemplo, si la probabilidad de que uno gane es mucho mayor, supongamos que un candidato le gane al otro por 80%, ¿cierto? O la probabilidad de que gane sea un 80-20, claro, yo necesito mucho menos muestras. Ya, si yo pusiera aquí, por ejemplo, 80, ya, 1 menos 0,8 aquí, esto se hace más chico. Sí, necesitaría menos muestras. Pero ya vamos a explicar esta formulita. Bueno,
Y si ustedes se fijan en cualquiera de estas fórmulas, en ninguna parte aparece el tamaño de la población. O sea, hay una cosa bien importante. El tamaño de muestra es independiente del tamaño de la población. ¿Sí? ¿Hay una pregunta? Sí, ese pi es un número que nosotros vamos a estimar, no es el pi conocido 3,1416, bla, 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 bla. No, esta es una fracción, que va a ser de entre 0,5, o sea, perdón, entre 0 y 1. Ya, ok. Entre 0 y 1. Ya les voy a explicar cómo se usa. Profe Entonces, dijo que el tamaño de muestra independiente a qué. del tamaño de la población. O sea, por ejemplo, si estamos haciendo una encuesta presidencial en Chile o en Estados Unidos, el tamaño de la muestra va a ser similar, independiente de que Estados Unidos tenga 300 millones de habitantes y Chile tenga 19 millones de habitantes. ¿Ya? Ya, Es una cosa bien importante. Si ustedes se fijan en la fórmula, en ningún caso aparece, en ningún lado aparece el tamaño de la población. Ahora, lo que sí se puede hacer son correcciones para poblaciones finitas. Por ejemplo, yo determino el n, ya vamos a ver cómo se calcula, por supuesto. Suponiendo que yo conozco el tamaño de la población, que es n mayúscula, yo podría hacer una pequeña corrección con esto, con esta fórmula, ¿cierto? Este es el n inicial calculado y después yo lo corrijo por el tamaño de la población, pero ustedes van a ver que el cambio que produce es muy menor, ¿ya? Así que en general el tamaño de la muestra es independiente del tamaño de la población. Lo que importa es la varianza. Bueno, y si nosotros lo quisiéramos poner esta misma función, esta función, por ejemplo, esta función yo la puse acá, la hice absoluta, ¿cierto? Y lo que puse acá fue el coeficiente de variación, ¿cierto? Versus n. Y ustedes se fijan que a mayor coeficiente de variación, por supuesto, el n requerido es mucho mayor. Supongamos que yo tengo vámonos a la tablita que teníamos aquí atrás. Supongamos que yo tengo esta propiedad, que tiene un coeficiente de variación de alrededor de peso, que tiene de 18, ¿cierto? Yo me voy a esta, ¿cierto? A esta función y ahí saco el n, el tamaño de muestra. ¿Ya? Bueno, entonces, ahora vamos a hacer un ejemplo de cómo se utilizan estas fórmulas, ¿ya? Y si ustedes se fijan, vamos a usar esta fórmula, principalmente vamos a usar esta, con t. N es igual a t cuadrado por s cuadrado por e cuadrado, partido por e cuadrado, ¿ya? Si ustedes se fijan, ¿qué necesitamos? Necesitamos primero una estimación de la varianza, ¿cierto? Y necesitamos una estimación también del error. ¿Con qué error vamos a estimar el promedio, el parámetro, ¿cierto? De interés, que en este caso es el promedio, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a partir con este ejemplo. Supongamos que este es nuestro problema. Se desea estimar el promedio del peso corporal, ¿cierto?, de la población de estudiantes del campus Vitacura. Y esta estimación la quiero hacer con un nivel de confianza del 95% y un nivel de exactitud del 10%. Es decir, desde el promedio estimado deberíamos tener un error de alrededor de 10%. O sea, el error, ¿cierto? Este sería un 10% del promedio estimado, ¿ya? Entonces, para tener una idea de la varianza, nosotros podríamos trabajar con una estimación, ¿cierto?, de cuál sería el rango de pesos. ¿Cuánto podría pesar una persona, una mujer o un hombre, estudiante del campus Vitacura? Posiblemente hay algunas niñas por ahí que pesan 40 kilos y hay algún estudiante que pese 100 kilos. Ese sería el rango de peso, ¿cierto? Ahora, ¿qué otra cosa podría hacer yo? Podría tomar a alguien que haya hecho un estudio anterior y buscar la varianza que obtuvo y podría usarla en mi fórmula. ¿Ya? ¿Se entiende un poquito la idea? En este caso, supongamos que esta es toda la información que yo tengo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por favor, abran su Excel. Aquí vamos a trabajar con el Excel. Vamos a hacer lo siguiente. Están viendo el Excel, ¿cierto?
Sí, profe. Ya. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a anotar aquí los datos que tenemos. Tenemos el mínimo de peso que era 40, el máximo que era 100 kilos. Estos son kilos, vamos a ir poniendo la unidad aquí, ¿cierto? Por lo tanto, el promedio, perdón, el rango, quise decir primero, el rango es la diferencia entre el mínimo y el máximo, ¿cierto? Son 60 kilos. Vamos a agrandar un poquito para que lo vean más grande. Ahí. También podríamos calcular el promedio estimado. El promedio estimado sería entre 40 y 100, ¿cierto? Nos da 70 kilos. Ese sería mi promedio estimado, ¿cierto? Así que tengo el mínimo, el máximo, el rango y el promedio a partir de esos datos. ¿Ya? Ahora, resulta que bajo completa normalidad, ¿cierto? Si ustedes se acuerdan, si yo tengo una distribución normal, me quedo más o menos en la curva nomás ahí, ¿cierto? Yo tengo el promedio aquí y tengo una desviación estándar y dos desviaciones estándar para este lado, y aquí menos 1S y menos 2S, ¿cierto? Entonces yo podría decir, ¿cierto?, que entre el mínimo y el máximo, ¿cuántas desviaciones estándar tengo? Cuenten. 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Entonces, si yo, eh, y esto, la diferencia entre el mínimo y el máximo se llama rango, ¿cierto? Entonces resulta que yo podría calcular la desviación estándar como rango dividido por 4, ¿no así? ¿Sí o no? Tomo el rango, lo divido por 4, puedo estimar la desviación estándar. Y la varianza sería rango dividido por 4 al cuadrado. ¿Estamos? Rango Ujú. dividido por... Entonces, a partir de ese supuesto, ¿cierto? Nosotros vamos a ir a nuestro Excel, no sé si lo ven ahí. Entonces yo podría calcular aquí el S cuadrado, la varianza, ¿cierto? El S cuadrado No sería... se ve el Excel, profe. Ups, a ver, ¿qué pasó? Ahí, ya. El S cuadrado sería rango, ¿cierto? Que era, perdón, 60, ahí está el rango. Rango dividido por 4 al cuadrado, ¿cierto? Esa sería mi estimación de varianza, sería 225. ¿Cuál sería la unidad de ese 225? Kilos cuadrados, ¿cierto? Ya, si yo le saco la raíz, me quedaría desviación estándar y sería kilos, ¿cierto? ¿Estamos? Entonces tengo que la varianza es kilos cuadrados. Ahora, otra cosa que decía el problema, el encabezado decía que el error o la exactitud de estimación del promedio era un 10%, es decir, el promedio estimado por 0,1. Yo quiero estar desde el promedio estimado a 7 kilos, más o menos. ¿Se entiende? El promedio estimado era 70 y yo quiero estar un 10% de ese 70. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, si ustedes ven, tenemos en la fórmula era S cuadrado por T cuadrado partido por E cuadrado. O sea, yo tengo el E que está aquí. Así que me falta el T. El T es de tabla, ¿cierto? De un T de tabla, pero el T tiene un pequeño problema, que el T depende de N. El T depende de los grados de libertad, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a hacer una pequeña iteración. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a poner N, un N de entrada. Vamos a poner después los grados de libertad, que son N-1, con esos
n-1 vamos a calcular, vamos a estimar un t de tabla, y después con eso, esa información, y con la varianza y el error aquí que está, voy a calcular un n. Entonces, ¿cómo operamos acá? Vamos a poner un n arbitrario. Ustedes ponen un n arbitrario, por ejemplo, 10. ¿Ya? Después calculan los grados de libertad, que son 9 en este caso, y después con esto calculamos o damos una tabla de t, ¿se acuerdan las tablas de t? Con un alfa del 5%, porque habíamos dicho que el nivel de confianza era 95, ¿cierto? El alfa entonces es 5%, entonces vamos a ir a una tabla, que puede ser una tabla que encontramos en un libro o en internet, o vamos a Excel, vamos a rápidamente usar la función invertido t de dos colas, vamos a explicar qué son una cola y dos colas, y vamos a poner el alfa aquí, que es 5%, porque habíamos dicho que teníamos 95% de confianza, y los grados de libertad, ¿cierto? Que en este caso son los 9 F2, ¿sí? Ahí está. Entonces, con un n igual 10 tenemos 9 grados de libertad y un t de 2.26. ¿Ya? ¿Estamos? Les quiero mostrar algo más. Ya. Si yo me voy aquí a internet y pongo tabla de t, lo voy a poner en imágenes, ¿cierto? Ahí aparecen muchas tablas de t. Entonces, vamos a usar esta. Visitar. Esta me imagino que ustedes la han usado solamente para mostrarles. Miren, si ustedes se fijan, esta es una tabla de t de dos colas, ¿cierto? Entonces, nosotros nos vamos eh, al 5, al alfa de 5%, ¿cierto? Y nos vamos con 9 grados de libertad aquí y nos da 2.26, ¿cierto? Ahí está. No sé si lo alcanzan a ver. Y es exactamente lo que nosotros obtuvimos acá automáticamente con esta función. ¿Ya? ¿Estamos? Se ve el Excel ahora, ¿cierto? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Me oyen? No.